Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan 5:24. Dice la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de lo que es la salvación no se pierde en estos videos, y vimos los 5 puntos anteriores, que son primer punto o primer argumento es que la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Lo segundo que vimos, que el hombre es pecador, por lo tanto no puede guardar la salvación. Es imposible para el hombre guardar la salvación porque al pecar pierde la salvación. Y como el hombre peca, es imposible que el hombre pueda guardar la salvación. Entonces, el segundo argumento se afirma en el primero, que la salvación es de Dios. No puede ser del hombre, ni el hombre la puede guardar porque el hombre es pecador. Por eso la salvación es de Dios. Entonces, primero, la salvación es de Dios. Segundo, el hombre es pecador. Tercer punto que vimos: el hijo nunca deja de ser hijo. Es imposible que un hijo deje de ser hijo en lo natural, y mucho más, dijo el Señor. Más imposible es que un hijo de Dios pueda dejar de ser hijo de Dios. Y cuarto, vimos que estamos en las manos de Dios, rodeados del poder de Dios, así que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte, ni nada nos puede arrebatar de las manos de Dios, de estar en Dios, de estar en Cristo. Y quinto, vimos que el nuevo nacimiento. Tenemos la garantía de la seguridad de nuestra salvación, de que la salvación no se pierde por el nuevo nacimiento, porque la persona que ha nacido sin lo natural no puede volver al vientre de la madre tampoco. La persona que ha nacido de nuevo, que Dios le ha dado el nuevo nacimiento, no puede volver a las tinieblas, volver a la condenación eterna, porque ya ha nacido, y ha nacido de Dios, como dice el apóstol Juan, que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que el punto número 6 o argumento número 6 es el que cree. Toda la persona que cree tiene vida eterna, como leímos aquí en Juan 5:24. Todo el que cree. Dios nos ha provisto de fe. La fe es un don, por eso dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no de vosotros, dice el apóstol Pablo, sino que de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio solamente de la fe. No hay otro medio. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la salvación es solamente por fe y al que cree. Al que cree. No es por obra, no es por hacer obras, no es por cargar la cruz, no es por renunciar a todo lo que uno posee, sino que solamente por la fe. Cuando Jesús habló de renunciar a todo, le estaba hablando al pueblo judío y bajo la ley. El Señor Jesús le estaba exponiendo la profundidad de la ley, y le estaba mostrando que era imposible para el hombre guardar la ley. Cuando vino el joven rico, dice que el joven rico cumplía la ley, y el Señor le mostró que es imposible cumplir la ley. El joven rico podía cumplir, hasta un judío en apariencia, como los fariseos, los escribas, etcétera, podían cumplir externamente la ley. Por eso el Señor dijo: si su justicia no es mayor a los de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Le dijo el Señor a su pueblo. Entonces, si no podían superar siquiera cumplir la ley externamente, que es algo que podían hacer, digamos, en el sentido entre comillas, los fariseos, si no podían llegar a cumplir la ley externamente, ¿cuánto más se puede cumplir la ley internamente, como el Señor la profundizó allí en el Sermón del Monte, que Él
fue al corazón, fue a profundizar la ley, mostró por eso dice que la ley, la letra mata, digamos, la ley condena al hombre porque el hombre es pecador, porque el hombre es transgresor de la ley. Entonces, el joven rico podía en apariencia cumplir la ley, pero el Señor la profundizó a la ley y le mostró la verdadera profundidad de la ley. Y dice que el joven rico pegó media vuelta y se fue, porque para el hombre le es totalmente imposible cumplir la ley, aun si cuesta cumplirla externamente, cuanto más internamente. Así que la salvación es solamente por creer. Por eso dice: el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dios nos dio vida eterna por medio de la fe, no por las obras, no por cumplir la ley externamente. Vuelvo a repetir: si hay que ser como un fariseo y como un escriba y ser mayores en justicia que ellos en apariencia, y no se puede, cuanto más internamente. La gente que cree que puede cumplir la ley y salvarse por medio de la ley está totalmente enceguecida y no conoce a Dios, ni se conoce a sí mismo, ni conoce lo que es la carne, ni conoce lo que es el ser humano, lo perverso. Por eso el Señor, cuando le trajeron un muchacho endemoniado, le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Porque el hombre es incrédulo y el hombre es perverso. Esa es la naturaleza humana. Y esta gente que cree que puede cumplir el sermón del monte está totalmente perdida, está totalmente enceguecida, no conoce a Dios ni al hombre. Son religiosos porque es el Espíritu Santo quien nos muestra quién es Dios y quién es el hombre. Es el Espíritu Santo el que ilumina la mente y el corazón. Y esta gente, estos falsos maestros, están totalmente perdidos y engañan a la gente diciéndoles que ellos pueden ser como Cristo, porque esa es la herejía, ser pequeños Cristo. Ese es el falso evangelio, ser pequeños Cristos. Esa es la blasfemia. Y la blasfemia de las doctrinas falsas y doctrinas de demonios. Decir que un ser humano puede ser como Cristo en santidad es una herejía y es una blasfemia contra Dios, contra Cristo y el Espíritu Santo. No se puede decir eso, porque eso viene del mismo infierno. Tenemos que decirlo de alguna manera, hay que decirlo, y lo estamos diciendo a través de este video. Dice: el que cree tiene vida eterna. Entonces, el que cree tiene vida eterna. Y algo eterno no es algo efímero que está hoy y mañana no está. Por eso los que creen en pérdida de salvación no entienden y están perdidos en entenderla. Muchos creen que la salvación se pierde, pero son salvos, solamente que no le han sido mal enseñada la doctrina, pero no es que van al infierno, simplemente no entienden por medio de las Escrituras que la salvación no se pierde. Simplemente hay que explicarlo y la persona tiene que pedir a Dios que el Espíritu Santo le ilumine el entendimiento, le abra los ojos ante esta maravillosa doctrina que es la salvación eterna. Por eso dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que tiene una vida pasajera, no dijo que tiene vida, dijo que tiene vida eterna. Y algo eterno, según el diccionario, significa algo que no tiene fin. El único eterno en sí, en lo que es la palabra con mayúsculas, es Dios, porque Dios, algo eterno es algo que no tiene ni principio ni final, ni fin. Pero nosotros tenemos vida eterna en el sentido que un día fuimos creados, pero si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna, o sea, una vida que no tiene fin. No es una vida que se puede perder, porque el Señor dijo vida eterna, y al tener vida eterna es algo que no se puede perder, es algo que no se puede destruir, ni los pecados, porque Cristo ya venció en la cruz. Así que esta vida que Dios nos ha dado es eterna, o sea, es algo indestructible, no se puede manchar, no se puede arrugar, no se puede corroer, no se puede oxidar, no se puede deteriorar, es vida eterna.
Por eso los hijos de Dios tenemos vida eterna. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque hemos creído. Eternizar. La palabra eternizar significa perpetuar la duración de una cosa. Dios, nosotros al creer nos perpetuó, digamos, nos dio vida eterna, nos dio una vida sin fin. Esa es la vida eterna. Por eso los que creen en la vida de salvación no entienden la grandeza de nuestro Dios. No pueden comprender, aunque son salvos, pero no pueden comprender y luchan contra esta doctrina. ¿Por qué? Porque se aferran a las obras, se aferran a los hombres, se aferran a tradiciones, se aferran a predicadores que han predicado en grandes estadios y han dicho que la salvación se pierde y que Dios puede borrarnos del libro de la vida. Es algo totalmente imposible, porque el Señor le dijo cuando fueron los 70 y echaban demonios, dijo: no se regocijen de que los demonios se os sujetan, sino que regocíjense, gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, están inscriptos, y eso no lo puede borrar nadie. ¿Qué pasa si esos 70 después pecaban? Lógicamente pecaron porque eran hombres. Dios les borraba el nombre del libro de la vida, porque el Señor le dijo en ese momento: regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. A partir de ese momento, ellos estaban en el libro de la vida, digamos. O sea, Jesús les reveló que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Pero esos hombres eran hombres y estaban revestidos de esta carne y aún no había descendido el Espíritu Santo. Entonces podían pecar, digamos, como cualquier hombre, como todos han pecado, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano ha pecado. El único que no ha pecado sobre esta tierra y caminado sobre esta tierra es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque Él es Dios, es el Verbo encarnado, el Logos encarnado. Él es Dios, Él jamás ha pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Alabamos el nombre de Cristo. Entonces Él nos dio vida eterna. Él nos dio vida eterna. ¿Y eternidad qué significa? El tiempo considerado como extensión sin principio ni fin. Bueno, dijimos que Dios sí tiene eternidad. Dios sí tiene eternidad que no tiene ni principio ni fin. El tiempo que sigue a la muerte, esa es vida, es eternidad. O sea que Dios nos dio vida después de la muerte. Ya el Señor nos salvó. Hebreos 5:9. Vamos a ver y ya vamos. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y creen en Él. Por supuesto, obedecen al llamado, ¿no es cierto? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación, ese es el punto que estamos viendo. Que el Señor nos ha dado eterna salvación, no una salvación pasajera, no una salvación que porque una persona caiga en un pecado, porque sabemos, y siempre les comento que la carne es una máquina de pecar, no para de pecar. ¿Por qué? Porque es tierra, porque es barro, y le gusta todo el barro, toda la carne, todo el pecado, digamos. Entonces esa es nuestra lucha. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, pero la carne ya ha sido juzgada y ya está, vuelve al polvo. Pero nosotros tenemos la lucha con la carne, porque queremos hacer el bien, pero hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de Dios. Entonces Hebreos 9:12 dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está hablando otra vez de eternidad, que Dios nos dio eterna redención. O sea, es algo que no se puede destruir, es algo eterno. Por eso la salvación no se pierde por ningún pecado, porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Los que creen en la salvación creen que Dios ha perdonado todos nuestros pecados hasta el día que nosotros creímos, y a partir de ese momento la tenemos que, como se dice en algunos lugares, pulsear, la tenemos que remar, la tenemos que luchar, no tenemos que esforzar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia, O sea, nos esforzamos en la gracia por amor a Dios. Por eso
La fe actúa por amor. Ahora lo que nosotros lo hacemos, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha es por amor a Dios, por amor a las almas, para que reciban el Evangelio. Ahora lo que hacemos lo hacemos en agradecimiento, por amor a Dios, pero ya estamos salvados. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es eterna, no se puede perder. Algo eterno no se puede perder, porque es eterno, no se puede arruinar, no se puede destruir. 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo llamado recién la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. Tenemos una herencia que es eterna. Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas a que combatieron juntamente conmigo en las demás, el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dios le reveló a Pablo que estas mujeres estaban en el libro de la vida, que estos hermanos ya estaban en el libro de la vida. Nadie sabe, solamente por revelación podemos saber si una persona está salvada, pero nosotros somos hombres, somos criaturas, somos hijos de Dios adoptados y no sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Algunos, los falsos maestros básicamente se dedican a decir quién es salvo y quién no es salvo. Eso lo sabe Dios. Los salvos son los lavados por la sangre de Cristo, los que han creído y son nueva criatura y son el pueblo de Dios. Pero nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. El apóstol Pablo les predicaba a todos porque él no sabía quién era salvo y quién no era salvo, pero se le reveló aquí que algunas personas, algunos hermanos de él, estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces fue por una revelación de Dios. Y Apocalipsis 3:5 dice, Apocalipsis 3:5 dice la palabra bendita del Señor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y hablamos que, en el video anterior y en otro video hablamos que vencer, cuando habla de vencer, habla de creer. Cuando nosotros creímos, la victoria de Cristo se nos imputó a nosotros y somos nosotros vencedores también. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, serán vestiduras de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que el Señor, al que cree, nunca le va a borrar el nombre de la vida. Por eso acá se agarran los de pérdida de salvación. Entonces sí se puede borrar, no. El Señor está afirmando que el que cree, nunca se le borrará su nombre del libro de la vida. Por eso el Señor le dijo a los 70, gócense, regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque él sabía que esos 70 al segundo nomás ya iban a estar pecando con un mal pensamiento, una mala mirada, una mala intención. El Señor sabía que eran hombres, y por ser hombres eran pecadores. Por eso nuestros pecados tienen que ser, o tuvieron que ser perdonados, pasados, presentes y futuros, porque si el Señor perdonara los pecados pasados solamente estaríamos totalmente condenados. Por eso Él perdonó todos, completamente todos los pecados hasta el día de nuestra muerte. Aún la persona que está agonizando, que está muriendo, está teniendo malos pensamientos, quizá un enojo, quizá algo que había dentro de su interior. Por eso decimos que ninguna persona muere inmaculada, ninguna persona muere sin pecado. El único que murió sin pecado en la cruz fue Cristo y resucitó al tercer día. El único. No hay otro. Por eso es necesario, y fue necesario, que se nos perdonaran todos los pecados. Por eso las personas ciegas, las personas muertas espiritualmente creen que pueden morir inmaculados, sin pecados, o la pueden pulsear, digamos, para no pecar. Es totalmente imposible. Los falsos maestros enseñan que
se puede vivir sin pecar. Obviamente nosotros, como dice el apóstol Juan, el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Nosotros ya no practicamos más el pecado, hemos abandonado el pecado, pero encontramos una ley en nuestros miembros que se revela contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios, y esa es nuestra lucha. Entonces, 1 Juan 5:4 ya lo leímos, pero vamos a volver a leerla. 5:4, que es un pasaje precioso también. Dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que ha vencido al mundo, y por eso tenemos vida eterna, es nuestra fe. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos pudiéramos salvar por obras, dice, por demás hubiera venido Cristo. ¿Para qué hubiera venido Cristo si nos podemos salvar por obras? ¿Para qué hubiera venido Cristo si podemos hacer cosas buenas y podemos salvarnos en base a esas obras? Por eso es totalmente falso que se pueda perder la salvación. No se puede perder la salvación, porque la salvación es absolutamente segura en Cristo. Por eso que el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, que el catolicismo, la renovación carismática católica y todas las sectas se apoyan en las obras para la salvación. Ellos menosprecian la sangre de Cristo, no creen en la sangre de Cristo. Las sectas no creen en la sangre de Cristo, por eso son sectas, porque creen en las obras de misericordia, en llevar la cruz, en negarse, en renunciar a todo lo que poseen. Creen en todo eso, por eso son sectas, porque creen en un evangelio diferente, en doctrina de demonios. Eso es una doctrina de demonios. Todos los que creen en las obras provienen del mismo infierno, y eso es lo que tenemos que ver, pero a través de las Escrituras, como el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace ver que la salvación es eterna. Por eso dice que el que cree tiene vida eterna. Solamente el que cree tiene vida eterna, no el que hace buenas obras, no el que se porta bien, digamos, entre comillas, sino el que cree. Y Dios lo hace nueva criatura. Dios le lava con la sangre de Cristo y la persona queda limpia de todo pecado, y es ahí cuando viene el Espíritu Santo a morar en esa persona, en el Hijo de Dios, en el creyente, y la persona tiene el sello de la salvación. Por eso dice, con este pasaje terminamos, en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa es nuestra garantía de que somos salvos, de que dice que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Entonces nuestra salvación es por creer. Cuando creemos, Dios nos limpia nuestro pecado y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, que ese es el sello de nuestra salvación, es nuestra evidencia delante del Padre de que somos hijos de Dios. Dios le bendiga a todos.